Amigos, hermanos, oyentes sedientos de la verdad y la historia sagrada, preparémonos para adentrarnos en uno de los libros más desafiantes, fascinantes y reveladores de la Biblia, el libro de Números. Olviden por un momento la idea de que es solo una lista de nombres y conteos, porque detrás de cada cifra, cada travesía y cada queja, se esconde el drama palpitante de la fe, la desobediencia y la inquebrantable paciencia de Dios con su pueblo escogido. Estamos en el Sinaí, al pie de la montaña que había temblado con la voz de Dios. Moisés ha descendido con las tablas de la ley, el tabernáculo ha sido erigido, la presencia divina mora entre ellos. Pero este no es el final del viaje, sino el inicio de una odisea que duraría décadas. Números, o como lo conocen los hebreos, Bamidbar, en el desierto, es la crónica de esos 40 años de peregrinaje, una escuela brutal de obediencia, donde la nación de Israel, recién nacida de la esclavitud, aprendería, o no, a confiar en su Dios. El libro comienza con un mandato divino: haz un censo. Dios quería organizar a su pueblo, no por mero capricho, sino con un propósito. Necesitaba saber cuántos hombres aptos para la guerra había, cómo se distribuirían las tribus alrededor del tabernáculo, el corazón latiente de su presencia. Imaginen la escena: miles de tiendas, millones de almas, todas agrupadas en un orden perfecto, con la tienda de reunión en el centro, los levitas, guardianes de lo sagrado, rodeándola. Cada tribu tenía su lugar, su bandera, su estandarte. Este orden no era solo logístico, era una manifestación de que Dios es un Dios de orden, y su pueblo debía reflejar esa verdad en su caminar. Los levitas, la tribu separada para el servicio del tabernáculo, recibieron su propia cuenta y sus propias responsabilidades. Los gersonitas, los coatitas, los meraritas, cada uno con tareas específicas, desde cargar los utensilios sagrados hasta montar y desmontar la tienda de Dios. Era un pueblo en marcha, y la organización era clave para su supervivencia y su misión. Pero Números no es solo un libro de conteos. Es un testamento de cómo un Dios santo se relaciona con un pueblo imperfecto. En los primeros capítulos, vemos leyes de pureza, de restitución, del voto del nazareo, y esa bendición sacerdotal que aún hoy resuena en nuestros oídos: Jehová te bendiga, y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Es una promesa de cercanía y provisión para aquellos que se atrevan a seguirle. Y así, la nube se alza, la señal de la partida. La nación de Israel, con sus 2 millones de almas, sus rebaños y sus familias, se pone en marcha, siguiendo la nube de día y la columna de fuego de noche. La tierra prometida los esperaba, un viaje que, bajo circunstancias normales, podría haber tomado solo 11 días. Pero lo que debería haber sido un corto trayecto, se convirtió en una larga y dolorosa peregrinación. ¿Por qué? Porque el corazón humano es terco, y la fe, frágil. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las quejas. Ah, las quejas. Un eco constante a lo largo de este libro. Primero, por las dificultades del camino, y un fuego devorador del Señor los castiga en Tabera. Luego, el clamor por comida. Cansados del maná, ese pan milagroso del cielo, los israelitas anhelaban la carne, las cebollas, los ajos y los pepinos de Egipto. ¿Quién nos diera carne a comer?, gritaban, despreciando la provisión diaria de Dios. Moisés, abrumado, clama a Dios, y Dios responde, enviando codornices en tal abundancia que la gente se hartó de ellas. Pero con la abundancia, llegó el juicio: una plaga asoló al pueblo en Kibrot-Hataava, un lugar cuyo nombre significa tumbas de la codicia. Una lección dolorosa sobre la insatisfacción y el deseo carnal. Ni siquiera el círculo más cercano a Moisés estaba exento de fallas. Miriam y Aarón, sus propios hermanos, celosos de su autoridad, y su esposa Cusita, murmuraron contra él. Dios interviene, reprendiendo su orgullo, y Miriam es afligida con lepra, una vívida demostración de la seriedad de desafiar la autoridad divina y los siervos de Dios. Solo la intercesión de Moisés trae su sanidad, tras 7 días de vergüenza y aislamiento. Pero el punto de inflexión, el momento decisivo que sellaría el destino de toda una generación, llegó en Cades Barnea. La tierra prometida estaba al alcance de la mano. Dios les instruye a enviar 2 espías, uno por cada tribu, para reconocer la tierra. 40 días exploraron la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel, fértil y hermosa, pero habitada por gigantes y ciudades fortificadas. Al regresar, 10 de los espías trajeron un informe desalentador, lleno de temor y desesperanza. La tierra es buena, dijeron, pero el pueblo que la habita es fuerte, y las ciudades grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Su informe pintaba un cuadro de imposibilidad.
Pero dos hombres, Josué y Caleb, tuvieron un espíritu diferente. Con valentía, proclamaron, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Su fe contrastaba drásticamente con el pánico y el desánimo de la multitud. La respuesta del pueblo fue predecible y trágica. Lloraron, murmuraron contra Moisés y Aarón, y planearon regresar a Egipto, incluso intentando apedrear a Josué y Caleb. ¡Qué ingratitud! ¡Qué olvido de todas las maravillas que Dios había obrado por ellos! La paciencia de Dios, aunque infinita, tiene límites. Su ira se encendió, y estaba a punto de destruir a la nación entera. Pero Moisés, el intercesor incansable, se postró ante él, rogando por su pueblo, apelando a la gloria y el nombre de Dios. Y Dios escuchó. No los destruiría por completo, pero el castigo fue severo y definitorio. Toda esa generación de hombres mayores de 20 años que había murmurado y desconfiado, moriría en el desierto. Solo Josué y Caleb, los hombres de fe, entrarían en la tierra prometida. Por cada día que los espías habían explorado la tierra, 40 días vagarían por el desierto, una peregrinación de castigo y purificación. La incredulidad les costó la tierra. ¿Cuán serio es para Dios el corazón incrédulo? A pesar de esta terrible sentencia, la gente no aprendió la lección. Al día siguiente, en un arranque de remordimiento superficial y desobediencia, intentaron marchar hacia Canaán sin el permiso de Dios, sin el arca del pacto, y fueron aplastados por sus enemigos. Su arrepentimiento no era genuino, solo una reacción a las consecuencias, no a la raíz de su incredulidad. El desierto se convirtió en un vasto cementerio. Durante los siguientes 38 años, la historia de Israel se convierte en una serie de eventos que subrayan la terquedad humana y la fidelidad divina. Hubo más rebeliones, la más famosa y audaz, la de Coré. Coré, un levita, junto con Datán, Abiram y On, líderes ruenitas, desafiaron la autoridad de Moisés y Aarón, acusándolos de elevarse por encima de la asamblea del Señor. Argumentaban que todo el pueblo era santo. Moisés, con humildad y confianza en Dios, propuso una prueba, que cada uno de ellos tomara sus incensarios y presentara incienso ante el Señor. Al día siguiente, la tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán, Abiram y sus familias, y un fuego devoró a los 250 hombres que ofrecían incienso. Pero la rebelión no terminó ahí. Al día siguiente, el pueblo murmuró nuevamente contra Moisés y Aarón, acusándolos de haber matado al pueblo de Jehová. La ira de Dios se encendió de nuevo, y una plaga comenzó a arrasar a la gente. Solo la intercesión rápida de Aarón, con su incensario y su expiación, detuvo la mortandad, pero 14.700 personas habían perecido. Para sellar de una vez por toda la autoridad sacerdotal de Aarón, Dios ordenó que cada líder tribal presentara una vara, y la vara de Aarón, la que reverdeció y produjo almendras, sería la señal inconfundible de su elección divina. Incluso Moisés, el siervo más fiel de Dios, cayó en un momento de impaciencia y desobediencia. Después de la muerte de Miriam, en las cercanías de Cades, el pueblo volvió a murmurar por falta de agua. Dios le ordenó a Moisés que hablara a la roca para que diera su agua. Pero Moisés, exasperado por la contumacia del pueblo, golpeó la roca 2 veces con su vara, en lugar de hablarle, y lo hizo con ira, diciendo, os haremos salir agua de esta roca. Al atribuirse el poder y no dar la gloria plena a Dios, y al desobedecer su mandato explícito, Moisés y Aarón también fueron castigados, no entrarían en la tierra prometida. Qué poderosa lección sobre la santidad de Dios y la necesidad de obedecer sus instrucciones al pie de la letra, incluso para los líderes más grandes. Poco después, Aarón murió en el monte Hor, su vestidura sacerdotal fue traspasada a su hijo Eleazar. La última generación, la que estaba creciendo en el desierto, comenzó a acercarse a la tierra prometida. Los edomitas les negaron el paso, obligándolos a dar un rodeo. La paciencia del pueblo se agotó de nuevo, y volvieron a hablar contra Dios y contra Moisés, quejándose del maná insípido y la falta de agua. Dios envió serpientes ardientes que mordían a la gente, causando muchas muertes. Arrepentidos, el pueblo acudió a Moisés, y Dios le instruyó a hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta. Cualquiera que, habiendo sido mordido, mirara a la serpiente de bronce, viviría. Una prefiguración poderosa de Jesucristo en la cruz, levantado para nuestra salvación. En su camino hacia el Jordán, Israel tuvo que enfrentarse a los reyes de los amorreos, Sehón y Ag, a quienes derrotaron en batalla, tomando posesión de sus tierras. La provisión de Dios era evidente, y la nueva generación, aunque no perfecta, mostraba más valentía y fe que sus padres. Pero la amenaza más insidiosa vino del rey Balac de Moab, quien, temiendo el avance de Israel, contrató a un profeta pagano llamado Balaam para que maldijera al pueblo de Dios.
La historia de Balaam es una de las más extrañas y reveladoras del Antiguo Testamento. Balaam era conocido por sus bendiciones y maldiciones, pero Dios intervino de maneras extraordinarias. Primero, a través de un burro que habló, impidiendo que Balaam hiriera al ángel del Señor. Luego, cada vez que Balaam intentaba pronunciar una maldición, las palabras de bendición salían de su boca, forzado por el Espíritu de Dios. 4 oráculos, cada uno más glorioso que el anterior, proclamaron la grandeza de Israel, la presencia de Dios entre ellos, y profetizaron la venida de un rey, una estrella que saldría de Jacob. A pesar de su avaricia, Balaam no pudo ir contra la voluntad de Dios. Sin embargo, Balaam, incapaz de maldecirlos directamente, dio a Balac un consejo perverso: incitar a los israelitas a la idolatría y la inmoralidad sexual con las mujeres moabitas en Peor. La estrategia funcionó. Israel cayó en el pecado, adorando a Baal Peor y uniéndose a ritos paganos. La ira de Dios se encendió, y una plaga comenzó a devastar al pueblo. Fue el celo de Fineas, el nieto de Aarón, quien, al ejecutar con una lanza a un israelita y una madianita que cometían inmoralidad pública, detuvo la plaga, que ya había cobrado 24.000 vidas. Una vez más, la desobediencia tuvo un costo terrible. Pero la historia avanza. Una segunda generación se prepara para entrar en la tierra prometida. Se realiza un segundo censo, esta vez de los hombres aptos para la guerra de la nueva generación. Ni uno solo de los hombres contados en el primer censo, excepto Josué y Caleb, quedaba con vida. Una generación había muerto en el desierto, y una nueva se levantaba, lista para tomar posesión. Vemos la justicia y la provisión de Dios en acción. Las hijas de Zelofeat, que no tenían hermanos varones, pidieron herencia en la tierra, y Dios estableció una ley para que las mujeres pudieran heredar propiedades en ausencia de herederos masculinos. Y finalmente, Dios designa a Josué como el sucesor de Moisés, comisionándolo públicamente ante todo el pueblo y el sacerdote Eleazar. Moisés, con tristeza, contempla la tierra desde la distancia, sabiendo que no entrará, pero confiando el futuro de su pueblo al liderazgo de Josué. El libro concluye con preparativos finales, instrucciones sobre las ofrendas y los votos, la guerra contra Madián en venganza por el incidente de Peor, y la designación de las ciudades de refugio para aquellos que hubieran cometido homicidio involuntario. Las tribus de Rubén y Gad, junto con la media tribu de Manasés, piden establecerse al este del Jordán, comprometiéndose a ayudar a sus hermanos a conquistar el resto de la tierra antes de asentarse. Así, los 40 años de peregrinaje llegan a su fin. Desde el Sinaí hasta las llanuras de Moab, al borde del Jordán, esperando cruzar. El libro de Números es una crónica de la fidelidad de Dios y la fragilidad humana. Es un espejo que nos muestra la tendencia a murmurar, a dudar, a desobedecer, incluso cuando la presencia de Dios es innegable. Pero también nos revela la inmensa paciencia de un Dios que, a pesar de todo, nunca abandonó a su pueblo. Nos enseña que la fe es esencial para heredar las promesas de Dios. Nos advierte contra la incredulidad, la queja, la rebelión y la idolatría. Pero, sobre todo, nos muestra a un Dios santo, justo y fiel, que cumple sus promesas, que disciplina a aquellos a quienes ama, y que prepara el camino para su pueblo, incluso a través de las más duras pruebas del desierto. La generación del desierto, con sus fracasos y lecciones, nos prepara para entender la necesidad de un Mesías, de una gracia que nos lleve más allá de nuestra propia debilidad y nos conduzca, finalmente, a la verdadera tierra prometida. Que la lectura de Números nos inspire a confiar, a obedecer y a caminar con pasión y esperanza en la presencia de nuestro Dios. Dale me gusta y suscríbete al canal.